Y continuamos hablando acerca de fundamento. Digan conmigo, fundamento. Fundamento. Sabemos, como venimos aprendiendo, que el fundamento es una base sólida, es construir sobre la roca, es estar firmes, cimentados. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche y poder seguir ahondando un poquito más y entre todos poder seguir edificándonos para poder seguir aprendiendo acerca del fundamento. Digan conmigo, fundamento. Y cuando hablamos de fundamento, a mí en particular me es imposible no hablar del fundamento. ¿Que quién es? Cristo. El fundamento es Cristo, la roca sobre donde construimos, o sea, la base donde construimos todo lo que venimos edificando en este tiempo, nuestra vida, nuestra familia, nuestros planes, la visión, vientos de cambio, la iglesia mundial está cimentada sobre la roca que es Cristo. Y siempre me lleva a eso, a ver la vida de Jesús. Me tocaba compartir el sábado pasado y hablaba un poquito de un episodio de Jesús con personas. Santi el domingo pasado también hacía referencia a Jesús acerca de los 40 días de ayuno que tuvo en el desierto. Gonza Hernández ayer también nos hablaba un poquito más acerca de Jesús. Y me hacía ruido esto, ¿no? Que es imposible hablar de fundamento sin pasar por la vida del fundamento, de cómo se manejó Jesús en la tierra, cómo fue obediente, cómo trabajó para el Padre. La Biblia dice que Él no hacía nada que no lo mande el Padre, o sea, que no haya visto hacer al Padre primero. Y como introducción de este mensaje vamos a pasar un poquito por la prédica de Santi. Y Santi nos hablaba acerca de los 40 días de ayuno de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan un poquito del mensaje del domingo pasado? Santi se acuerda, muy bien. Yo me acuerdo algo, estuve repasando. ¿Alguien más? No les voy a preguntar, así que tranqui. Gonzi, Cris. Es importante que podamos cimentarnos en la palabra y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y Santi nos hablaba acerca de esto. Nos decía que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, se fue al desierto. No es que le pintó irse al desierto y fue, se mandó solo, sino que, digan conmigo, guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu Santo, dice la palabra que Jesús fue al desierto. Y Santi nos hablaba, me encantaba esto, que nos daba a entender todo lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando no come durante tanto tiempo. Y nos hablaba esto, Santi, ¿no? Que después de los 2 días el cuerpo empieza a usar como combustible el azúcar, si no me equivoco. Después de unos días ya empieza a cambiar el humor. Muchos no necesitamos no comer para eso, pero bueno, algunos sin comer les empieza a cambiar un poquito el humor, empiezan ahí a estar medios irritables. Santi también nos hablaba que después de determinado tiempo el cuerpo obviamente se queda sin energía y comienza a estar cada vez más débil. La persona se vuelve cada vez más egoísta porque lo único que piensa es en comida. A mí me pasa, pero sin desayunar solamente. Empezamos en comida. Y Jesús, después de 10, 15 días, se encontraba humanamente vulnerable, pero con el espíritu totalmente fortalecido. Y dice la palabra, y Santi nos remarcaba esto, que vino el diablo en un momento cuando Jesús tenía mucho hambre. Esto lo vemos en Lucas 4:2, que dice, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Y en ese momento dice que vino el diablo y le dijo, bueno, a ver, si sos el Hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. Jesús lo mira y le dice, no sé si lo mira, pero Jesús le responde y le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Y al diablo no le queda otra que huir. En otra ocasión, pasado un poco más de tiempo, Jesús con un poco más de hambre, me lo imagino, tal vez un poco irritado, vuelve el enemigo y le dice, bueno, a ver, y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, todos estos reinos me pertenecen, le dice el diablo, pero si te arrodillás y me adorás, todos estos reinos te lo voy a dar a vos. Y Jesús le responde, o sea, solamente al Señor tu Dios vas a adorar y solamente a Él vas a servir. Le responde con la palabra. Se va de nuevo, insistente, vuelve por tercera vez
y lo lleva a la parte más alta de un templo, si no me equivoco, de un templo, de una montaña, un templo, y le dice, bueno, a ver Jesús, tírate de acá arriba. No dice la palabra de Dios que Él te va a proteger y no va a dejar que te hagas daño. Y Jesús le vuelve a responder con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando Santi hablaba de esto, en lo personal me impactaba una vez más la sobriedad y la templanza de Jesús en ese momento. Que en lo personal es admirable, porque muchos de nosotros tal vez en situaciones difíciles, es medio difícil tener la palabra ahí constantemente, ahí apuntalando cada situación, pero Jesús con total naturalidad, sin comer, con un montón de contras en el desierto, con frío de noche, con calor de día, totalmente incómodo, en ese momento naturalmente le salió responder con la palabra. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Y pensaba esto, ¿no? A veces leemos historias sueltas como una historia, como un cuento. No sé, Jesús fue llevado al desierto por 40 días. Si nos quedamos con eso solamente, y es parte, pero anteriormente, o sea, previo a eso, pasaron un montón de cosas para que Jesús pueda ir a decidir de esa forma en ese momento. O sea, previamente a eso pasaron un montón de cosas en la vida de Jesús que lo llevaron a estar fundamentado, a estar cimentado, a estar firme para que en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, pueda responder de una manera correcta. Hay 30 años y un montón de sucesos antes de ese momento en la vida de Jesús que lo llevaron hasta ese momento. Y poco se sabe de la vida de Jesús antes de su ministerio. Lo que sabemos es que dónde nació, de qué manera, en qué condiciones, quién lo fue a visitar. Después más adelante dice que a los 12 años se pierde, durante 3 días lo buscan, estaba en el templo con los maestros de la ley hablando de la palabra de Dios. Y lo único que dice de ahí hasta los 30 años, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, con las personas. Y me encanta relacionar el hecho de que no se sabe nada de la formación de Jesús, o sea, casi nada se sabe. Bíblicamente no se sabe mucho de esos años previos. Y me encanta relacionarlo con el fundamento, que el fundamento no se ve, no es algo que se vea. O sea, hoy estamos en un edificio y no estamos viendo los cimientos. Podemos ver las paredes, podemos ver la columna, podemos ver el techo, podemos ver un montón de cosas más, pero los cimientos, las bases, lo que hay del piso para abajo no lo podemos ver. Y me encanta hacer esta relación de que los cimientos y las bases de Jesús no están prácticamente escritas, sino que fue algo en lo secreto. Él forjando su carácter, leyendo la palabra, siendo formado, pasando tiempo, obedeciendo a sus padres. Porque no es que por arte de magia de repente Jesús apareció a los 12 años enseñando o hablando de la palabra, sino que había una formación previa. No es que a Jesús se le ocurrió de repente responderle eso al diablo, sino que había una formación y un entendimiento previo, y a eso quiero que vayamos en esta noche. Por los frutos Jesús fue conocido. Nosotros tal vez no vamos a andar alardeando de la intimidad que podemos tener con Dios, de la oración, de la cantidad de veces que leemos la Biblia, pero es muy probable que por los resultados de nuestra vida, o por nuestras acciones, o nuestras reacciones, o nuestro accionar, terminemos demostrando de qué están hechas nuestras bases. Y quiero leer en Mateo 7:24, como venimos hablando, un versículo que venimos leyendo bastante, que dice lo siguiente. Jesús dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, digan conmigo, es sabio. Una vez más, es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Digan conmigo una vez más, sabio. Poner en práctica la palabra que se nos enseña, perdón que los moleste, pero digan conmigo de nuevo, es ser sabio. Decirle al que está al lado tuyo, tenés que ser sabio. Y la palabra nos compara con una persona que construye su casa sobre la roca, sobre un fundamento, sobre Cristo. Y anoche volvíamos de la reunión hablando con Abdi y con Bren, y le decía, ¿no? A mí me pasa que cuando me dicen construir tu casa sobre la roca, se me viene literalmente una casa arriba de una piedra. No sé si les pasa a todos, o solamente yo soy tan literal, pero una casa arriba de una piedra. Y sí, o sea, visualmente está bueno, ayuda, pero entender
realmente el concepto de construir nuestra casa sobre la roca, creo que es mucho más profundo y eso quiero que hablemos en esta noche. De que cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada mínima cosa que hacemos, que pueda ser con ese fundamento, que pueda ser parándonos sobre la roca firme, que no sea un paso por darlo, sino que cada paso que demos podamos pisar en lo firme, en la roca, que es Cristo, que cada decisión que tomemos. Y este principio es un principio eterno. El poder construir sobre una base sólida no es solamente un principio que a Jesús se le ocurrió o que vemos hoy en construcciones naturales, un piso sólido, algo que no se mueve, algo que es estable, sino que es un principio eterno. Y quiero leer en Proverbios 3:19, que dice lo siguiente. Lo leí a Ceci hace unos domingos. Yo venía re entusiasmado con este versículo y no, voy a leer esto y después digo, para ver. Lo leyó Ceci, ya era ella. Proverbios 3:19 dice, con sabiduría el Señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos. Y de este versículo sale el título de la prédica de hoy. Fundamentados con sabiduría y entendimiento. Y nos vamos a poner un segundito en modo escuela, no quiero aburrirlos mucho, pero buscaba, ¿no?, el significado de sabiduría, el original, que es Jokmah, y que habla de habilidad, destreza, capacidad de aplicar correctamente el conocimiento según un propósito. ¿Ya vio una imagen? Ahí está. Comprender lo importante, juzgar con equilibrio, discernir lo correcto, actuar en el momento oportuno, aplicar el conocimiento. Eso básicamente significa sabiduría. Y entendimiento, que habla con sabiduría y entendimiento, significa discernimiento, comprensión profunda, capacidad de distinguir, entender cómo encajan las partes, juicio correcto. Y a lo largo de la vida de Jesús podemos ver un montón de personas que no entienden lo que Él está enseñando. No logran entender, solamente se guiaban o solamente disfrutaban los milagros o disfrutaban esas señales que Jesús hacía, pero se les hacía imposible entender las enseñanzas. Cuando me tocaba compartir el sábado pasado, hablábamos acerca de esto, que Jesús en un momento multiplicó los panes, multiplicó los peces y la gente estaba pero anonadada, estaba entusiasmadísima, o sea, querían hacerlo rey, dice la palabra que querían hacerlo rey a la fuerza. La gente se decía entre ellos, eran como 10.000, 15.000 personas, tenemos que hacerlo rey a la fuerza, este es el profeta que estábamos esperando, que pum, que pan, re entusiasmados. Jesús sabía que no era su momento, Jesús sabía que no era el tiempo, ni el lugar, ni la forma, y dice que se escabulló entre la gente y se fue. Al día siguiente, Jesús se va a otro lado y lo siguen, y en eso que lo siguen, Jesús los mira y le dice, ustedes no me estaban siguiendo por lo que yo les enseño o porque me quieren a mí, me siguen por los milagros que hice. Y empieza a enseñar, empieza a hablar, empieza a contarles realmente quién es Él y a qué vino. Les dice, yo soy el Hijo de Dios, yo vengo del cielo, el que coma de mi carne y beba de mi sangre no morirá jamás, y un montón de cosas complejas y tal vez para la época difíciles de entender. Y la gente, lejos de querer entendimiento, lejos de querer sabiduría, agarraron y lo dejaron solo y se fueron y se quedó solamente con sus 12. Entonces vemos a lo largo de la vida de Jesús cómo Él, cuando quería enseñar, la gente no entendía y le hacía preguntas a veces que no tenían sentido o se iban por el simple hecho que no lograban entenderlo o simplemente que tal vez lo miraban y quedaban ahí como si nada, cuando la enseñanza que estaba dándole Jesús era una enseñanza eterna que les podía salvar la vida y hacer entender y comprender mucho más el propósito eterno de Dios. Pero vemos todo el tiempo como fariseos, como escribas, como personas que se le iban acercando de otros lugares también, no entendían. Y también, obviamente, a lo largo de la vida de Jesús, vemos a un Jesús sabio y entendido, dando cada paso con propósito. Y en la Biblia hay aproximadamente 18 referencias que dicen, Jesús hizo tal cosa para que se cumpla lo que dijo el profeta acerca de él hace, 1000 años atrás.
y un montón de referencias de cada paso de Jesús que iba cumpliendo él mismo, consciente de lo que estaba haciendo, se tomaba el trabajo de cumplir cada palabra al pie de la letra. De hecho, entrar en un asno que nunca había sido montado era parte de una palabra previa también de una profecía, y así un montón de cosas que Jesús hizo, que tomó las decisiones en el momento, fueron totalmente guiadas por el Espíritu para que se cumpla lo dicho por los profetas. Entonces, nada, pero absolutamente nada de lo que hizo Jesús fue por tema propio, porque le pintó. Sino que cada cosa que hizo, y vuelvo a redundar en esto, fue cada paso con propósito, cada decisión, por más mínima que sea. O sea, pónganse a pensar, o sea, no tenía, si es un pollino de asno o es un burro o un caballo, o sea, era indistinto, iba a entrar igual. Él, al pie de la letra, cada palabra que estaba escrita antes de él, se ocupó de cumplirla literalmente tal cual. Como decía recién, Jesús se movió en sabiduría, no por sí mismo, sino por el Padre. Y quiero que leamos en 1 Corintios 3:18, y el apóstol Pablo habla acerca de esto, que dice: dejen de engañarse a sí mismos, si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Jesús todo el tiempo remarcaba esto también, y el apóstol Pablo igual, que no tenía mucho sentido ser sabio según la propia opinión, decir, che, soy sabio. No tenía mucho sentido ser sabio, no tiene mucho sentido ser sabio según los criterios de este mundo también. Y la pregunta que quiero que nos hagamos todos es, ¿nos estamos engañando nosotros mismos? ¿Nos creemos sabios según nuestro criterio? ¿O estamos evaluando la sabiduría que podemos llegar a tener que venga realmente de Dios? Porque a veces sí podemos decir, no, sí, yo sé hacer tal cosa, yo sé, no sé, tengo un oficio y soy bueno en lo que hago, tengo parla con la gente, puedo hablar, tengo onda, tengo un montón de amigos, tengo un buen trabajo, tengo la familia que quiero, tengo, no sé, lo que sea, podemos estar sirviendo acá tal vez de una manera de hacerlo bien, pero creernos sabios en nuestra propia opinión o con criterios meramente humanos no tiene mucho sentido. La palabra dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia primeramente para con Dios y después con las personas. O sea, si le caemos bien a Dios, es muy probable que le caigamos bien a las personas correctas. Si Dios se agrada de lo que estamos haciendo, es muy probable que lo que estamos haciendo le agrade a las personas correctas también, y no pretendamos quedar bien con todo el mundo. Y la sabiduría y el entendimiento no lo tenemos solamente leyendo o escuchando mensajes. Y acá me pongo en un terreno medio complicado. La sabiduría y el entendimiento no es que viene solamente porque escuche 25.000 prédicas, me coma 25.000 reuniones, se lea 25.000 versículos y cante 25.000 canciones. La sabiduría y el entendimiento no viene solamente por eso. Es necesario que leamos 25.000 versículos, es necesario. Es necesario que vengamos a 25.000 reuniones, decí conmigo, es necesario. Es necesario que cantemos 25.000 canciones a Dios, decí conmigo, es necesario. Pero no es todo. Necesitamos algo más, y lo hablaba Santi el domingo pasado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque en la Biblia hay un montón de ejemplos de gente que sabía un montón de cosas, que tenía la letra ahí intacta, que sabía la Torá de memoria, que sabía todos los libros de la Biblia habidos y por haber, y no podían entender lo que Jesús hablaba. No podían comprender lo que Jesús le quería enseñar en ese momento. La sabiduría, y esto le pido que lo repitamos con entendimiento todos juntos. Decí conmigo, la sabiduría y el entendimiento vienen de Dios. Y muchas veces esa falta de sabiduría o entendimiento no nos deja ver a Dios o discernir qué es lo que viene de Él y qué no. Tal vez en algún momento creemos que estamos solos o que Dios no está en la situación que estamos viviendo, pero la realidad es que Dios siempre está. Y a veces no logramos comprender las situaciones o entender o movernos con sabiduría frente a presiones extremas. Pero la importancia de esto es saber que la sabiduría y el entendimiento viene de Dios. No depende de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto. No, sabes, Marce, que a mí me recuesta, que no retengo, me cuesta leer.
me cuesta prestar atención. Sí, puede ser algo que te condicione a la hora de aprender algo, pero el entendimiento y la sabiduría, decí conmigo una vez más, viene de Dios. Viene de Dios, viene por medio del Espíritu Santo. Yo creo que si Jesús no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, hubiera reaccionado como Santi nos contaba, con mal humor, con debilidad, con hambre, con egoísmo. Pero al ser lleno del Espíritu Santo, la carne estaba débil, pero el Espíritu estaba ahí vivo, y cada decisión que él pudo tomar en el desierto fue guiada por Dios y por el Espíritu Santo. Y quiero que leamos en Lucas 24:13 una historia, que me gustan las historias. Y un poquito de contexto. Dice la palabra que Jesús, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Habló con los discípulos, estuvo con ellos, les predicó todo. En un momento es crucificado, quedan solamente unos pares ahí con él, de los miles que lo seguían, y dice que muere. Lo meten en la tumba, una tumba prestada. Dice que después de 3 días, cuando fueron a ver, estaba la piedra corrida y el cuerpo no estaba. Entonces ahí empezó todo el revuelo. Dice la palabra que se apareció Jesús resucitado primero a María, después se le apareció unos pares más, y me encanta cómo se aparecía a Jesús, porque se aparecía de formas totalmente poco ortodoxas. En uno de los evangelios, no recuerdo en cuál, leía y decía que los discípulos estaban encerrados en una casa comiendo, porque tenían miedo que vengan los romanos y los fariseos a meterlos presos, a matarlos también. Entonces estaban con la puerta con llave, todos encerrados comiendo, y de repente, pum, miren así, Jesús al lado. Un susto, me imagino, y hablaba con ellos, de repente 2 o 3 palabras, pum, desaparecía de nuevo. Y así se le apareció un montón de personas, y esto que vamos a leer ahora es una de esas veces que se les apareció a 2 discípulos, a 2 seguidores. Lucas 24:13 dice, en ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Bastante lejos para andar pateando, pero andaban caminando ahí. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Todo el tema de Jesús y demás. Dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y esta es la parte clave. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Entonces estos 2 discípulos, estos 2 seguidores caminaban con Jesús, pero Dios les impidió que lo reconocieran. Y acá se me vino otro refrán que dice que no hay peor ciego que él. No hay peor ciego que el que Dios no quiere que vea, porque ellos tenían ganas de ver a Jesús, querían creer, pero Jesús, pum, les cerró los ojos. Y si Jesús te cierra los ojos, ¿quién te los va a abrir? Nadie. Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, o sea, Jesús, pero no sabían que era Jesús, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Le pregunta. Imagina la secuencia, ellos caminando, y dice que de repente, se detienen de golpe, con sus rostros cargados de tristeza, cargados de amargura. Dice que paran, y uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Ya le tira, ¿cómo no vas a saber por qué estoy triste? Pasa a veces que le preguntamos a gente y pretende que nos demos cuenta. Jesús, ¿qué sé yo? ¿Por qué está triste? ¿Cómo no vas a saber por qué estoy triste? ¿Qué cosas? Le dijo Jesús. Acuérdense que no sabían que era Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta, un simple profeta según ellos, lo habían seguido todo. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Digan conmigo, los ojos de Dios y después del pueblo. Ahí fue una muy buena observación de los seguidores. Sin embargo, dice, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y acá viene la parte fuerte. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías,
Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Y ahí paramos un toquecito. Es muy probable que estas personas hayan escuchado casi todos los mensajes de Jesús y lo hayan seguido durante casi todo su ministerio. Y aún así estaban tristes y si en algún momento creyeron que Jesús era el Mesías, todas sus esperanzas se habían desvanecido. O sea, eran personas que habían caminado con Jesús y no lograban entender. Si uno lee todas las prédicas de Jesús, Jesús todo el tiempo decía, me van a matar pero voy a resucitar, me van a matar pero voy a resucitar. Faltó que diga, el que avisa no traiciona, todo el tiempo, me van a matar y voy a resucitar. Un montón de prédicas, un montón de mensajes de Jesús diciéndole, tengo que padecer, pero al tercer día voy a resucitar, es necesario que padezca, que pum, que pam. Y estos 2 seguidores, sin entender esto, le dijeron, teníamos la esperanza de que sea el Mesías, pero me lo mataron. Pero se pone peor la cosa, porque no solamente eso. Siguen hablando, dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Es increíble, no me suena a la expresión nuestra de decir, no, increíble, me suena a literalmente increíble. Me dijeron algo que no les creo. Increíble. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. O sea, te estaban diciendo que Jesús había resucitado, Jesús te había predicado todo y seguían sin creer. Algunos de nuestros hombres, dice la palabra, corrieron a averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. No ser suficiente el testimonio de estas mujeres, mandaron a 2 de los otros discípulos a ver si es verdad lo que están diciendo. Vuelven, sí, es verdad. Y así todos seguían sin entender y sin creer que Jesús ya había resucitado. O sea, tenía el testimonio de 4 personas diciendo, che, no está, vimos ángeles, no está. O sea, María lo vio y lo vio resucitado y seguían sin creer. Como les decía, no solo habían escuchado y seguido a Jesús en su momento, sino que había un montón de señales que mostraban que había resucitado y aún así no creían. Y acá se pone áspero en el verso 25, que dice, entonces Jesús les dijo, vuelvo a recordar, no sabían que era Jesús, era como que cualquier persona los esté retando en ese momento. ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Y esa palabra necio me habla de falto de entendimiento. Digan conmigo, falto de entendimiento. ¿Cuántos necios somos acá que nos cuesta entender un montón de cosas a veces? Yo soy el primero, por algo que estoy compartiendo esto. A veces un montón de veces nos cuesta entender y actuamos como necios. Y no a propósito o porque queramos serlo, sino por el simple hecho de que nos cuesta entender. Muchas cosas de las que Dios hizo en nuestra vida tal vez todavía nos cuesta entender y seguimos preguntando ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué pasé tal cosa? Muchas de las cosas que hoy estamos viviendo somos faltos de entendimiento para lograr entender, valga la redundancia, decir ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me toca vivir a mí esto? Y los seguidores en ese momento se encontraban en esta etapa, necios, faltos de entendimiento, diciendo pensábamos que era el Mesías pero lo mataron, teníamos la esperanza de que sea el que iba a rescatar a Israel, teníamos la esperanza de que sea el rey que estábamos esperando pero lo mataron. Verso 26 dice, sigue hablando Jesús y dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir esas cosas antes de entrar en su gloria? Verso 27, entonces Jesús los guió por las Escrituras, y me encanta esto, dice, Jesús los guió por las Escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Y ese Jesús los guió, a mí me suena, cuando lo leí, me sonó básicamente a les pegó un paseo por las Escrituras. O sea, Jesús vino y le dijo, ¿no se dan cuenta que pum, que pan, que Isaías dijo esto, que David cuando profetizó significaba tal cosa y que esto y que lo otro? Y les hizo toda la secuencia y les explicó ordenadamente todas las veces que los profetas y la palabra hablaba acerca de cómo iba a ser la venida de Él y cómo iba a sufrir y cómo iba a resucitar. Los pasea por todas las palabras.
Recordemos una vez más que todavía no sabían que era Jesús. Verso 28 dice, para entonces ya estaban cerca de la ciudad donde iban y del final del viaje. Ya habían caminado 11 kilómetros y Jesús le venía pum, 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 pan, hablando. ¿Cuánto tardamos en caminar 11 kilómetros? Más de 2 horitas más o menos. 2 horas, pum, pan, hablándole, explicándole, paseándole por las Escrituras. Y estaban por llegar. Entonces Jesús hizo como que iba a seguir caminando, se hacía el otro. Iban a entrar a la ciudad y Jesús siguió caminando. Y en el verso 29 dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. Y acá quiero detenerme un toquecito. Ellos no sabían que era Jesús, pero en ese momento estaban viendo a una persona, un hombre, agarrar el pan, bendecirlo, partirlo y empezó a dárselos. ¿Les suena conocida esta escena en algún momento? Y en ese momento me imagino de ellos, ¿no? Diciendo, che, pará, esto ya lo vi en algún momento. Esto ya es un déjà vu. Es algo que ya viví, que ya en algún momento lo pasé. Y en ese momento dice la palabra que de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció, se fue. Ay, ¿cómo no se dieron cuenta antes? 11 kilómetros caminando con Jesús, 2 horitas hablando, cena. Dice la palabra que cuando Jesús partió el pan y se los dio, se le abrieron los ojos y en ese momento Jesús se fue, desapareció. Entonces ellos se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, ellos mismos reconocían que algo diferente había dentro de ellos. Al escuchar a esta persona que en ese momento no se daban cuenta que era Jesús. Jesús partió el pan, algo que ya había hecho con ellos, y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Algo se despertó en ellos, algo que habían vivido con Él. Si en algún punto a nosotros nos está costando ser sabios y entender, recordemos que el entendimiento y la sabiduría vienen de Dios. En ese momento dice, Dios le abrió los ojos. O sea, sus ojos fueron abiertos, los ojos que Dios le había cerrado fueron abiertos. No dice Dios, pero si Dios los cerró, no hay otra persona que los pueda abrir. Así que Dios les abrió los ojos en ese momento. Que es la situación que muchas veces nos encontramos, muchos de nosotros. De que tenemos el entendimiento, los ojos cerrados y no logramos ver más allá de una situación, no logramos ver más allá de lo que me tocó vivir, no logro ver más allá de lo que creo que Dios va a hacer con mi vida. Hay mucho más. Déjame decirte, iglesia, y lo digo para mí también, hay mucho más de lo que Dios puede hacer con nosotros. Nada de lo que hemos vivido se compara con lo que podemos vivir de acá en adelante en el propósito eterno de Dios. Y estos seguidores no tenían ni idea de lo que iba a venir. Ellos iban caminando tristes, amargados, creyendo de que ya no había esperanza, que ese Mesías que ellos estaban esperando de repente no era, y no se imaginaban todo el revuelo y todo lo que Dios iba a hacer después por medio de ellos mismos. Y como decía Santi el domingo pasado, busquemos ser llenos del Espíritu Santo para poder, como decía la definición de entendimiento, para poder discernir, comprender profundamente, distinguir y tener la justicia correcta acerca de su palabra, el juicio correcto acerca de su palabra y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Seamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir cada situación, para poder darnos cuenta qué viene de Dios y qué no, para poder comprender profundamente su palabra, para poder distinguir y tener el juicio correcto de que si me toca vivir algo que tal vez no me guste, no lo evalúo según mi criterio, sino el criterio meramente de la palabra. Y tenemos que entender que nuestra casa no va a estar fundamentada sobre la roca solamente con decirlo. No es que vamos a declarar todos los domingos o los sábados, mi casa está fundada sobre la roca, mi casa está fundada sobre la roca. Si lo declaramos solamente y lo decimos, no quiere decir que nuestra casa esté en ese lugar. Si queremos estar fundamentados sobre la roca, hay decisiones que tenemos que tomar.
Si queremos estar fundamentados sobre la roca, hay enseñanzas que tenemos que poner por obra. Si queremos estar fundamentados sobre la roca, hay prioridades que debemos establecer. Si queremos estar fundamentados sobre la roca, hay un Dios al cual debemos reconocer como nuestro Señor. No es solamente diciéndolo, leyéndolo, sino que hay decisiones profundas que tenemos que tomar en esta noche. Tal vez la venimos tomando y estamos viendo los resultados y es buenísimo de ver cómo Dios empieza a trabajar desde lo que a veces creíamos que no iba a poder hacer o que nadie iba a poder hacer, cómo Dios comienza a restaurar, a transformar, a afirmar nuevamente. Y se los digo por experiencia propia, cómo Dios empieza a acomodar todo, a restaurar, a transformar, a hacer nuevo lo que nosotros tal vez pensábamos que nunca más iba a ser nuevo. Pero hay decisiones que tenemos que tomar para llegar a ese punto. Como les decía, hay prioridades que debemos establecer en nuestra vida. Y yendo a hoy, un partido de fútbol no va a ser más importante que escuchar la palabra de Dios, que poder adorarlo, que poder juntarnos, que poder estar acá y poder adorar a Dios, o un partido de fútbol o lo que sea. Y hablando de las apariciones de Jesús, hay otra, que es la última que voy a leer en esta noche y que me encanta. Otra aparición de Jesús, en otro momento. Y quiero que vayamos a Juan 21:3 para reafirmar un poquito esto acerca del entendimiento y acerca de la sabiduría. En Juan 21:3 dice la palabra que los discípulos se fueron, eran creo que 8 o 7 discípulos se fueron a pescar. Se apartaron así, fueron al mar de Galilea, estaban ahí y de repente a la noche a Pedrito le pinta: me voy a pescar. Simón Pedro dijo: ¿sabe qué? Me voy a pescar. Podría ser cualquiera de nosotros tranquilamente, ¿no? Nosotros también vamos, dijeron los demás. Podríamos hacer nosotros tranquilamente, segundeando ahí. Los otros: che, ¿vas a pescar? Vamos a pescar juntos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada. Podríamos hacer nosotros tranquilamente. Pero no pescaron nada en toda la noche. Y estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Como siempre, no sé, Pedro se equivocó de oficio, porque cada vez que Jesús lo encontró, quería pescar y no pescaba nada. Y no pescaron nada en toda la noche. Verso 4 dice: al amanecer, imagínense, toda la noche, al amanecer, Jesús de repente aparece en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Estaba medio lejos Jesús. O sea, no sabían quién era. Y Jesús les pregunta: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Esta historia igual me suena conocida. Esta historia igual en otro momento dice la palabra que apenas lo llama Pedro pasa exactamente lo mismo. Y en ese momento me imagino a los discípulos estando toda la noche ahí pescando, medio cabizbajo, porque tampoco es que había una certeza. Habían testimonios de que Jesús había aparecido, pero hasta ahí no había cambiado nada. Ellos se veían medios escondidos, estaban ahí medios tristes, me imagino, por la situación lógica de estar con su maestro 3 años y medio, el Mesías, y de repente que no esté más. Sucedió lo mismo que había pasado en un antecedente, viviendo exactamente lo mismo. En ese momento que vivieron esta experiencia, dice que el discípulo, me encanta porque Juan escribe, el discípulo a que Jesús amaba, o sea, solo se escribe, le dijo a Pedro, es el Señor. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor, o sea, es evidente que es Él, no lo veo porque está lejos, pero esto ya lo viví y es Él. Cuando Pedro oyó que era el Señor, típico de Pedro, se puso la túnica que se había sacado porque estaba trabajando, se tiró al agua y se fue nadando hasta la orilla. Me encanta esa espontaneidad de Pedro. Y mientras leía esto se me venía a la mente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido algo sorprendente que no nos queda otra cosa que reconocer? Este es Dios, tiene que ser Dios. Tal vez un momento
trágico en nuestra vida y de repente tenemos paz. Y dices, ¿qué onda? Este tiene que ser Dios, este es Dios. Estamos viviendo, no sé, le estamos hablando a una persona de Dios y ese amigo está cerrado, no quiere congregarse, nada. Y de repente, solo un día dice, che, amigo, ¿cuándo es la reunión que voy a ir? Y dice, che, este tiene que ser Dios, este fue Dios. ¿Cuántas veces nos pasa tal vez en una situación económica, de repente estamos medio juguetes, medio jugados ahí, y de repente, pum, un retroactivo o algo, no sé, es Dios. Y en ese momento los discípulos se encontraban así, vieron algo que ya habían vivido con él y dijeron, este tiene que ser el Señor, este es Dios, este es Jesús. Y se fueron. Y Pedro se tiró al agua y empezó a nadar. ¿Saben cuánto nadó? 100 metros, dice más o menos. No sé si es una banda, para mí yo no puedo ni caminar 100 metros, pero 100 metros es un tramo, un tirón, 100 metros. Nadó 100 metros hasta la orilla. Verso 8 dice, los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Para mí un montón, pero no dice solamente 90 metros de la playa. Cuando llegaron, y esta parte cuando la leí me puse a llorar, dice, cuando llegaron a la orilla y encontraron el desayuno preparado para ellos. Dice, Jesús estaba en la costa esperándolo con el desayuno. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a las brasas y pan. En el verso 10 dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, una banda. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? ¿Saben por qué? Porque ya todos sabían quién era. Era imposible. Era imposible no saber quién era. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esos momentos de cercanía con Jesús me encantan. Me encantan esos momentos cerquitas de Jesús. Y ayer Gonza nos hablaba de eso, acerca de, el título de la prédica de Gonza era Desde lejos no se ve. Desde lejos es imposible ser parte de un reino si lo miramos desde lejos. Desde lejos es imposible darnos cuenta de muchas cosas. Pero me encantan esos momentos de cercanía, donde estar con Él, ahí, cerquita, hablando. Tal vez ni siquiera hablando, simplemente disfrutando un desayuno, una comida con Jesús. Como les decía, es imposible ser parte de un reino mirando desde lejos. Es imposible encontrar la llenura del Espíritu Santo desde la distancia. Es imposible fundamentarnos sobre la roca en sabiduría y en entendimiento sin estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos. En esta semana hablaba con un chico y me decía, tuve un momento con Dios, que hacía rato no oraba, me decía esta persona, tuve un momento con Dios y vieron esos momentos donde uno le habla a Dios abiertamente, donde si tiene que reprocharle algo, le reprocha y le habla y se enoja. Creo que a mí me ha tocado vivir situaciones así, decirles, Dios, pero ¿por qué? Si vos sabías que pum, que pan, y estar enojados. Y en esos momentos tal vez son las oraciones más sinceras, que van más allá de tal vez un protocolo o algo que hayamos aprendido, sino que es algo espontáneo, un hijo o un padre. Y esta persona me decía, y pude entender en ese momento, Dios me hizo entender re claro de que Él siempre estuvo. Nada más que yo no lo veía. Él siempre estuvo en todo momento, en el peor momento, en el momento de frustración, de depresión, de ansiedad, de bajón, en ese momento donde nada parecía tener sentido, Dios me hizo entender que Él estaba ahí, que solamente yo no lo podía ver. Y hablaba con esta persona y me decía eso, y eso me marcaba, ¿no? Que muchas veces nosotros nos encontramos en la situación de esos discípulos, con los ojos cerrados. Y no cerrados para concentrarnos acá, sino cerrados a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cerrados y negados a seguir queriendo hacer las cosas a nuestra forma. Cegados y negados a querer seguir construyendo de la manera que nosotros creemos correcta y no la manera de Dios. Porque no es solamente construir sobre un fundamento sólido, sino que se trata de construir también de la manera correcta.
En la palabra dice, algunos van a construir de oro, de piedras preciosas, de heno, de hojarasca, de madera, pero todo el que edifique, mire cómo sobreedifica. Y ayer Abby me hacía esa pregunta, me dice, papi, me dice, si yo construyo sobre la roca, pero mi casa es de madera, ¿aguanta? Y me hacía pensar esa pregunta, digo, no, porque estoy construyendo de algo que no es estable, que por más que el suelo sea firme, va a venir algo medio polente y el cimiento va a seguir, pero la casa se va a caer. Entonces es necesario de ver cómo edificamos, qué decisiones estamos tomando, qué estamos haciendo, qué pasos estamos dando, si los pasos que estamos dando son con propósito realmente o simplemente estamos caminando a ver para donde dé el sol y donde pueda caminar. ¿Por qué? Porque mis ojos tal vez están cerrados y no logro ver lo que Dios quiere que vea. Es importante saber que la sabiduría y el entendimiento vienen sola y exclusivamente de parte de Dios. Por eso es necesario ser llenos de su Espíritu para poder estar fundamentados en sabiduría, con sabiduría y con entendimiento. Que podamos entender cada palabra que estamos escuchando. Que cada palabra pueda tener sentido no solamente acá, sino en la semana. Que mañana cuando vaya a laburar, cuando vaya a la escuela, cuando esté con mi familia, la palabra tenga sentido. Diga, papá, cada decisión, cada paso quiero que sea con propósito. Cada decisión quiero que sea con sabiduría. Cada paso quiero que sea con entendimiento. Seguir construyendo mi casa sobre un terreno sólido, sobre el fundamento, pero fundamentados realmente con entendimiento, sabiendo lo que estoy haciendo, sabiendo para qué y sabiendo para quién también. Que en esta noche podamos salir de este lugar conociendo cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, buena, agradable y perfecta. Y mientras solo recuerdo lo que venimos hablando en Romanos 12:2, que para poder conocer la voluntad de Dios tenemos que renovar nuestra mente. Si hasta hoy estamos viviendo el Evangelio de una manera tal vez no al 100 o no del todo correcta, que en esta noche podamos pegar ese volantazo y decir, papá, quiero empezar a vivir el Evangelio como corresponde, ese Evangelio de reino, ese Evangelio de entrega, ese Evangelio de decisiones, ese Evangelio desinteresado que no es egoísta, ese Evangelio que se manifiesta en donde quiera que nos movamos. Nuestra ciudad necesita fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Nuestra ciudad necesita fervientemente personas dispuestas a salir de la comodidad para ayudar a otras personas, para llevarle la buena noticia. Nuestra ciudad necesita fervientemente que podamos tomar las decisiones correctas en esta noche. Decir, papá, quiero sabiduría, quiero entendimiento, no para gloriarme a mí mismo, sino para hacer tu voluntad,